Está acá con nosotros Jimena Golcher Benavides. Ella es una bióloga costarricense que reside en Estados Unidos. A ella le fascina explorar los ríos, lagunas y lagos en los cuales los peces cíclidos se han diversificado e investiga sobre preguntas que pongan a prueba los límites de nuestro entendimiento, de la ecología y la evolución. Entonces, agradecemos a Jimena por estar acá. Sí, muchísimas gracias a Pablo, Alessandra y todo el equipo de Wimblow, Carolina, por el trabajo que están haciendo tan interesante. Ok, bueno, muchas gracias. Exacto, como está diciendo Pablo, soy una bióloga que resido ahorita en Carolina del Norte, entonces estamos aquí 2 horas adelante de ustedes en Costa Rica. Pero exacto, como estudié en Costa Rica y mi curiosidad surgió estudiando biología en Costa Rica, es un gran honor, una gran felicidad compartir siempre con otras personas y aquí sigo abriendo conexiones, abriendo puentes para continuar ese intercambio. Entonces sí, quería comenzar con recordar un poco los temas que hablamos, Alessandra y yo, en Linajes Inseparables. Y, ¿verdad? Aquí hablamos mucho de la continuidad, de la vida, ¿verdad? De la ausencia de categorías establecidas a veces incluso. Y ese placer o esa belleza de volver a ver atrás y pensar en los orígenes de la vida, los orígenes de la diversidad biológica. Y a mí una cosa que me fascinó estudiando biología fue el enfoque en estos peces que hablo de los cíclidos, ¿verdad? Estos cíclidos que tenemos en Costa Rica algunos, pero estos que ven aquí son del lago Tanganica, y cómo estudiar su material genético que determina hasta cierto punto la diversidad de especies que tenemos de este grupo de peces y con las herramientas que tenemos ahora más que nunca para poder realmente leer o transformar ese material genético en un código genético y revelar relaciones entre distintos seres vivos que no hemos podido hacer de esa manera hasta ahora, ¿verdad? Entonces tenemos todas esas nuevas capacidades, esas nuevas herramientas de estudiar biología, pero todo comienza con la observación, ¿verdad? Incluso ahora que tenemos todas estas herramientas, todo comienza con ese principio básico de observar, de abrir los sentidos y exacto, como de sintonizarnos un poco con la realidad que tenemos al frente, y eso sigue siendo importantísimo ahora y más aún que tenemos todas estas herramientas que no teníamos antes para describir y para entender y revelar lo que le llamo las reglas del juego de la vida, ¿verdad? Y entonces sí, quería comenzar invitándolos a ustedes, ¿verdad? A practicar ese juego de la observación o ese juego de la reflexión. Y me gustaría que buscáramos ya sea un pedacito de papel, un lápiz de color, o el mismo celular a veces con la aplicación de notas o de dibujo. Y pensemos en qué se nos viene a la mente cuando decimos la evolución de los seres vivos. Entonces, primero empecé dibujando un árbol, ¿verdad? Porque lo primero que se me viene a mí con evolución es esta imagen del árbol de la vida y de la relación que hay entre los distintos organismos, ¿verdad? Por más diferentes que parezcan. Entonces, en la punta de todas esas ramitas al final puse ciertos organismos con diferentes formas, pero como a pesar de parecer tan diferentes, hay lazos que los conectan. En ese sentido estoy pensando en el ADN, en ciertos rasgos que están compartidos, ¿verdad? En la estructura de las células, tal vez, que están siendo bastante similares. Cosas así que usamos para reconstruir ese linaje, esa historia evolutiva de los seres vivos y esa idea de que compartimos
una historia común, básicamente. Y luego simplemente me inspiré y empecé a dibujar yo alrededor lo que se me vino a la mente. Entonces empecé dibujando una especie de islas. No se ve mucho porque como que la imagen se hizo medio distinta cuando la puse en la compu, pero sí puse como esos puntos rojos representando individuos de una especie y esos puntos amarillos individuos de otra especie en otra isla, ¿verdad? Y como a lo largo del tiempo se acumulan esas diferencias. Uy, hay una mano levantada. Norma. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo Bien. no te puedo poner lo que puse en el papel, pero en específico puse 3 palabras. La primera que se me vino fue vida, la segunda fue experiencia y la tercera desarrollo. Eso es lo que quería compartir. Qué bonito, muchas gracias por compartir esas 3 palabras, ¿verdad? Y sí, me gusta mucho, o si quisieras explicar, digamos, lo que te referís con desarrollo un poquito más, o lo que se te vino a la mente con desarrollo. Bueno, es que los seres vivos siempre necesitamos, bueno, primero tener vida. Segundo, nuestra misma vida realmente es una experiencia y desarrollarnos cada día más para tratar de ser mejores o no sé cómo explicar, o ser cada día más amigables con todo lo que nos tenemos a nuestro alrededor. Entonces, en eso vive el desarrollo, digamos. Muchas gracias por compartir también esos detalles. Y sí, en esa idea del desarrollo está esa idea del cambio que yo representé como esos ciclos que medio dibujé, ¿verdad? Y de que van hacia ambos lados tratando de sí, traer a la exactamente. conversación. Ese dibujo tuyo me encanta porque representa mucho lo que estamos hablando. Uh-huh. Bueno, Sí. muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir algunas palabras o algunos dibujos también? Oh, aquí veo, Pablo, déjame, iba a quitar mi stop share para poder ver el tuyo más. Voy a quitar el blur un momento para que no, así. Yo dibujé esta espiral que como me parece que es algo que está en todo en la naturaleza y algo que me llama siempre la atención de la espiral es que no sabemos dónde comienza ni dónde termina, ¿verdad? Y como esa idea de evolución, como progreso, ¿verdad? De siempre hacia arriba, creo que a veces no toma en cuenta ese deceso que siempre hay de cada especie también, ¿verdad? Y el que está dentro de la espiral, ¿verdad? De la espiral, es una espiral común que compartimos todos, no solo una especie, pero que se va siempre caminando. Pero bueno, eso fue es lo que pienso cuando escucho evolución. Muchas gracias, porque sí, esa imagen de la espiral justo que va hacia ambas, o sea, que no se sabe dónde empieza, dónde termina, es una imagen muy, pues con mucho significado, me parece, y sí me gusta mucho también pues la parte geométrica y en la parte cultural, ¿verdad? Como muchas representaciones artísticas del ser humano se han enfocado bastante en la espiral también, ¿verdad? Y esa idea del cambio asociado con ella. Y creo que veo a Carolina también levantó la mano para escuchar. Hola, sí. Hola. Perdón que donde estoy hay un poco de bulla. Yo también dibujé una espiral, se me adelantó Pablo. Pero justo me acordé de cuando estaba haciendo como la portada para tu historia, me acordé de que había investigado un poco la etimología de la palabra linaje y me llamó mucho la atención porque el linaje lo que significa es línea, ¿verdad? Entonces, como, digamos, yo dibujé una espiral, pero también como otras espirales que se interconectaban con esa espiral, ¿verdad? Porque al final es como muchas líneas de un montón de millones de seres, para mí, digamos, como que se interconectan de alguna forma y se van como mezclando entre ellas, ¿verdad? Es como lo que yo pienso, cuando yo pienso en evolución, pienso como en una maraña de cosas como
como un caos de líneas, por así decirlo, ¿verdad? Y cómo, digamos, van transformándose una a la otra. Como escribir las palabras como interactuar, transformar, mejorar, empeorar, cambiar y vida. Eso es como, digamos, las primeras cosas que se me vinieron como a la mente. Wow, sí, no, increíble también como trajiste también el tema de la complejidad, ¿verdad? Qué increíble, qué rápido se vuelve todo tan una maraña, ¿verdad? Tan complejo, pero todavía podemos identificar, digamos, si nos enfocamos en el detalle, si hacemos un zoom in, podemos identificar que sí hay líneas, hay ciertas líneas, claro, que ellas se interconectan, pero dependiendo de dónde nos estamos enfocando, sí se diferencian las líneas, y creo que eso pasa también en los seres vivos, ¿verdad? Y hay cosas que reconocemos como, esto es una jirafa y esto es un okapi, ¿verdad? Pero entonces serían como las líneas que se distinguen, pero después están también las áreas de maraña, y si vamos atrás en el tiempo, quizás esas líneas no estaban separadas del todo, ¿verdad? Entonces era un área gris, era una maraña, y me gustó mucho también eso que mencionas de empeorar y mejorar, ¿verdad? De que tal vez hemos asociado como la palabra evolución, la usamos mucho como sinónimo de progreso, ¿verdad? En lenguaje familiar usamos evolucionando como un progreso, pero ¿qué significa ese progreso? Y en biología no hay un criterio en donde decimos esto es más evolucionado y esto es menos evolucionado. Entonces, ¿cómo tenemos que abrir nuestra mente a aceptar que sí, que a veces las tendencias que siguen los linajes, ¿verdad? A lo largo del tiempo, no necesariamente significan, no sé, más complejidad o un cerebro más complejo, más desarrollado, mayor capacidad, sino que a veces significa lo contrario también, la pérdida de un cerebro desarrollado, de un sistema nervioso complejo. Entonces sí, me gustó mucho que trajeras esta otra idea. Sandra también nos quiere compartir. Sí, vieran que yo lo que hice fue que puse una celulita con un poquito de agua, una gran flecha que me cogió todo el papel, y al final apenas me cupo un ser humano, un perrito y un caballo. Y antes de finalizar la flecha, o sea, la flecha es una flecha, pero esa flecha después se divide en esas 3 flechas. Y esa flecha para mí significa cambio. Ese fue el mío. Me había puesto en mute, entonces no podía responder, pero qué bonito, y me gusta también que trajeras la parte de la célula, porque esa, en la historia evolutiva, ¿verdad? Es uno de esos misterios de misterios también, ¿verdad? De cómo pasó tanto tiempo, ¿verdad? Para formar ese organismo celular, ¿verdad? Que tuviera una barrera permeable, y cómo por procesos evolutivos de cambio, ese paso de la evolución fue un paso gigante, ¿verdad? Porque ya luego abrió un sinfín de posibilidades de cambio y de qué hacer con ese diseño común, ¿verdad? Con ese Lego básico que es la célula, que luego puede uno crear un sinfín de estructuras, ¿verdad? Con tejidos, órganos, en organismos multicelulares, y cómo todavía estamos fascinados por ese origen, ¿verdad? Donde la barrera entre química y biología no es muy clara, ¿verdad? Materia, energía, organismos vivos, todo está como en una zona, región gris también. Pasamos también, Alessandra quisiera compartir. Nada más quería no sé si se ve, como que nada más dejé que el lápiz tomara su rumbo
y dice como un montón de laberintos y dibujitos y líneas y puntos, porque a veces como que siento que la evolución es como un gran experimento, como que es como si fuera la Tierra, viendo a ver qué se le ocurre para como experimentar y hacer nuevas formas y así. Y bueno, y también lo otro que hice mucho fue como muchas líneas, porque creo que hay una cosa del movimiento también, o sea, como de un mundo que está siempre vibrando y siempre en movimiento. Sí, es la música de los seres vivos, ¿verdad? La energía, la dinámica, ¿verdad? Que cuando nos ponemos realmente a observar, hay un montón de esas dinámicas que pasan desapercibidas, ¿verdad? Porque vivimos en nuestra mente y la acción pasa dentro de nuestra mente según nosotros, pero con las herramientas suficientes o con agudizar nuestros sentidos y escuchar y ver, nos damos cuenta de todo lo que está pasando, todas las dinámicas que están pasando al mismo tiempo, ¿verdad? Y aunque pareciera un caos, una maraña, cuando nos enfocamos y vemos algo, tenemos la capacidad de entender qué está pasando, digamos, que eso es el sonido entre que estas aves se están comunicando. Ese es un pajarito macho comunicando su sonido y la hembra pajarito está escuchando, ¿verdad? Entonces es darle sentido a cosas que de otra forma es como el sonido de fondo, lo que pasa en el fondo de nuestras vidas. Y qué bonito, porque me encanta también que traer esas conversaciones en donde hay libertad de definir y de dar nuestros propios significados a las palabras, ¿verdad? Y no quita de que, por ejemplo, algo como la evolución ha tenido definiciones muy específicas, ¿verdad? Y tiene definiciones dependiendo de quienes las usan. Son esas 4 definiciones de la evolución, ¿verdad? Desde la perspectiva de la biología. Y sí, la primera, descendencia con modificación, es la definición de personas como Charles Darwin, ¿verdad? Que fueron los que más que todo fueron responsables del cambio de paradigma, ¿verdad? De que antes pensábamos que no, que ese cambio no era compatible con nuestra visión del mundo, de la realidad, y gracias a todo ese esfuerzo, ¿verdad? Intelectual y de acumular fuentes de evidencia y de desarrollar ideas, que resultó en este libro del origen de las especies, ¿verdad? De Charles Darwin, hicieron que la evolución se convirtiera en algo, ¿verdad? En una estructura de estudio de la biología, en algo que le da sentido a la biología, incluso. Entonces, esta definición es bastante importante, por eso la puse así en letritas italizadas: descendencia con modificación. Y para aclarar, entonces es esta idea de que los organismos, digamos, las distintas especies, ¿verdad? Se ven diferentes hoy y muchas son muy diferentes que otras, pero eso es el resultado de un proceso largo de acumular pequeñas diferencias a lo largo del tiempo y pasar esas diferencias a sus descendientes, ¿verdad? Entonces está esa idea del cambio que dijimos nosotros y también del linaje, ¿verdad? Porque hay una conexión en cuanto a cómo está codificada esa diversidad, esas diferencias genéticas, y que resultan en ese cambio que se puede mantener, ¿verdad? Que se puede pasar a una siguiente generación y a lo largo del tiempo resulta en cosas tan distintas como un árbol de magnolia, un gusano parasítico, ¿verdad? ¿Verdad? Cualquier organismo que se nos viene a la mente. Yo pienso mucho en animales, ¿verdad? En mis estudios, pero aquí estamos hablando de organismos tan variados como bacterias, levaduras, hongos, ¿verdad? De todo. Y después las otras 3 definiciones son ya definiciones más técnicas que traen también, ya tratan como de refinar, ¿verdad? Y traer otros conceptos que tenemos más
claros ahora más que nunca, ¿verdad? Como el material genético, ¿verdad? Y los cambios en ese material genético que llamamos la totalidad de ese material genético que llamamos el genoma, y cómo cambios en ese genoma representan son la base, ¿verdad?, de ese cambio en los organismos vivos. Entonces esta definición es muy relacionada con esta parte de cómo está codificada la información genética, las instrucciones para hacer un organismo, las instrucciones para formar un órgano, para formar las proteínas de ese tejido, de esas células en un órgano, ¿verdad? Y cómo está codificado en el material genético, y cambios en ese material resultan en la evolución. Pero también desde una perspectiva ya viendo nomás, haciendo un zoom in en los linajes, ¿verdad? Y lo que hablábamos, la separación de las marañas, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que traer un concepto bastante interesante, y es el cambio de nivel, de enfocarnos a nivel de las especies y qué distintas son las especies de otras, sino los grupos de individuos dentro de las especies. Y los individuos, cuáles son las versiones de los distintos genes o las distintas variaciones de esas recetas para hacer proteínas, y qué tan frecuentes son esas versiones a nivel de población, a nivel de grupos de individuos, ¿verdad? Y los cambios en esa frecuencia de las diferentes variantes genéticas a lo largo del tiempo representan la evolución, ¿verdad? Desde una perspectiva de genética de poblaciones. Entonces, cuando estudiamos eso, estamos estudiando la evolución, el área gris, y cómo se pueden dar origen nuevos linajes. Entonces, yo pienso mucho en esta definición de la evolución. Y después me gusta mucho esta de la paleontología, ¿verdad? Que prácticamente usa o ve la evolución como un hecho en el sentido de que hay tantos cambios documentados a lo largo del tiempo en las especies, ¿verdad? Si vemos los cambios en por ejemplo, los mamíferos, y cómo los mamíferos en su mayoría viven en el ambiente terrestre, pero un grupo de mamíferos lleva a dar origen a las ballenas, ¿verdad? Y podemos ver, si vemos en la paleontología, todos los cambios a nivel de fósiles que sufrieron estos mamíferos terrestres, que dieron origen últimamente a las ballenas y los delfines, ¿verdad? Entonces, como la paleontología ve la evolución como un hecho de que los organismos tienen ese pasado común, pero tienen características que cambian a lo largo del tiempo, y que eso no es posible negarlo, básicamente, desde una perspectiva científica. Entonces sí, me gusta mucho como volver también a esas definiciones técnicas, porque traen pequeños pedacitos también, y también nos hacen entender qué es lo que hacen los distintos profesionales que estudian el proceso evolutivo y tratan de adquirir nuevo conocimiento en esta área. Y después, una de las cosas que quisiera también mencionar es que es muy importante para la biología tener entendimiento o entender la evolución, porque nos interesa comprender la vida, ¿verdad? Nos interesa comprender las complejas interrelaciones entre organismos, los mutualismos, la simbiosis, ¿verdad? Las dinámicas de predador y de presa, las redes tróficas, ¿verdad? Y cómo el flujo de la energía y el reciclaje de los nutrientes, ¿verdad?, pasa a través de eso, y cómo esas estructuras esas estructuras tan complejas que tienen tantas implicaciones para muchas cosas, son el resultado de la evolución, ya sea por selección natural o por otros procesos más aleatorios, ¿verdad?, de deriva génica. Pero sí, en fin, esos procesos que llevan al cambio de las secuencias genéticas, al cambio de las estructuras. Entonces, sí, esta idea del cambio nos permite, y de cambio y de la descendencia con modificación, nos permite tener una estructura para estudiar y poner a prueba distintas preguntas en la biología. Y
Y una de esas preguntas que siempre me ha fascinado, y me encanta este cuadro del artista Deirdre Heide, que pintó para el 50 aniversario de la Organización de los Estudios Tropicales, la OET, que sí, que muestra, digamos, yo me acuerdo ver estas imágenes más joven, ¿verdad? Y que ilustraban Costa Rica como este bosque tropical y lleno de cosas, lleno de colores, de formas, de estructuras, ¿verdad? Y estar fascinada de cómo la gente descubre nuevas especies, y hay incluso en nuestros propios jardines o a lo largo de la carretera podríamos potencialmente encontrar algo que nadie sabe, ¿verdad? Que ningún otro ser humano se ha puesto a estudiar. Y después, y eso también, como volviendo más a esas preguntas fundamentales, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a eso, verdad? ¿Cómo se origina esa diversidad en un principio que antes, tal vez, cuando nos preguntamos de dónde venimos, era casi que imposible darle una explicación desde un aspecto científico? Bueno, una explicación que tuviera buena evidencia. Y sí, bueno, yo te quería también como complementarlas, antes de que abramos a conversaciones, quería complementar un poco también lo que he mencionado en esta conversación con Alessandra en el podcast, de cómo mi enfoque en los peces cíclidos del lago Tanganica últimamente, pero empecé en Costa Rica, digamos, es una familia de peces que incluye la tilapia, que se encuentra en Costa Rica, digamos la tilapia no, pero otros miembros de esa familia, unos primos lejanos de la tilapia, varias especies en Costa Rica, en los ríos, en lagunas de agua dulce. Pero en el África del Este encontramos en lugares como el lago Tanganica una acumulación increíble de biodiversidad, y tenemos cientos de especies de esos cíclidos. Entonces es súper interesante, es como un laboratorio en donde podemos estudiar especies que se encuentran solo en un lago y en ningún lugar del mundo, en ningún otro lugar del mundo, y que tienen a otras especies que están en ese mismo lago como sus parientes más cercanos. Entonces estamos como con la posibilidad de ver una partecita del árbol de la vida y tratar de estudiar cómo se llevó a esa separación de poblaciones y últimamente de distintos linajes evolutivos. Y los peces no son únicos, digamos, la diversidad de cíclidos no son lo único que ha diversificado montones en Tanganica, pero también hay una radiación de moluscos, de crustáceos, es súper interesante, y hay otras especies de peces también que se encuentran en este lago. Y entonces he tenido la oportunidad de enfocarme, ¿verdad?, en cómo tenemos distintos representantes de esta familia, ¿verdad?, que comparten muchísimos genes. O sea, las diferencias que hay entre especies a veces son bastante mínimas y tienen capacidad de reproducirse entre ellas en otras partes, pero en la naturaleza no tienen esa oportunidad de encontrarse, sino que ya son variantes geográficas que están, a pesar de estar tan similares genéticamente, se encuentran a kilómetros de distancia en el mismo lago y no pueden mezclarse. Entonces mantienen esas diferencias por más tiempo. Entonces es súper interesante. Y exacto, entonces para mis estudios de posgrado yo me interesé en darle como más enfoque a estos mecanismos tanto genéticos, evolutivos, pero también ecológicos que dan forma, que dan resultado a esa diversidad. Y si entendemos esto en un grupo de peces dentro de la familia de la tilapia, tal vez nos puede dar un poquito más de idea de cómo se forma la diversidad en otros grupos, ¿verdad? Incluso en los bosques tropicales de Costa Rica. Entonces, sí, bueno, aquí nada más es un poquito de la ilustración de qué tan variados pueden ser esas distintas especies, y cómo sus dietas específicas están asociadas a distintas estructuras, y las estructuras a veces súper extrañas, como las caras asimétricas de estos peces que se alimentan en escamas, son el resultado del proceso de evolución, ¿verdad? Y
es el vínculo que hay entre forma y función, son el resultado de procesos selectivos de evolución, ¿verdad? Procesos de selección natural que a lo largo del tiempo llevan a un vínculo muy cercano entre forma, como por ejemplo este pescadito tiene su cara simétrica para quitar escamas del lado izquierdo, del lado derecho de otro pez, ¿verdad? Entonces sí, ese proceso de diversificación tienen también dos motores, ¿verdad? Como un motor y un freno. Y a veces el origen de las especies puede ser rápido y podríamos tener un montón de, ¿verdad? Esos linajes que surgen rápidamente, muchos procesos de separación de linajes pasando al mismo tiempo, simultáneamente, o podemos tener lo contrario, situaciones en donde las especies se mantienen como simplemente dos tipos de linajes. Y después el otro mecanismo, ¿verdad?, responsable por esa acumulación y esa diversificación es la persistencia y poder entender cuáles son las condiciones ecológicas y evolucionarias que permiten una alta persistencia de ciertas especies, o sea, que estas especies no se vayan a extinguir a pesar de tener, por ejemplo, poblaciones pequeñas. Entonces, si eso no pasa, entonces podríamos llevar a acumular muchas especies, pero si muchas de esas especies no persisten, entonces no llevamos a esa acumulación de especies tan rápido. Y sí, entonces nada más quería terminar mostrando cómo la diversidad y estudiar todas las interacciones que podemos ver, ¿verdad? Y que podemos estudiar desde una perspectiva ecológica que permiten que distintos individuos de distintas especies puedan encontrarse en el mismo lugar, espacio y tiempo, nos revelan también ideas de cómo se puede acumular la diversidad a lo largo de cientos, miles, millones de años también. Y entender mejor un poquito cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Y de la pérdida de la diversidad y cuáles son los mecanismos que llevan a esa pérdida de diversidad y cómo podríamos revertirlo, como decía Alessandra en el podcast, ¿verdad? Conocimiento de los mecanismos que podrían ayudarnos más bien a facilitar, a fomentar el origen y la persistencia de las especies en lugar de lo contrario, ¿verdad? Estas situaciones como la sobreexplotación o las barreras a las especies migratorias o la sobre expulsión de agentes químicos que contaminen el ambiente, como la fertilización de dióxido de carbono en la atmósfera y cómo eso causa tantos problemas en el océano. Yo tenía dos comentarios y una pregunta. Un comentario, y creo que lo conversamos un poco durante el podcast, pero es esta distinción que al menos que no vengo del campo de la ciencia, me pareció tan importante e interesante entre el origen y la persistencia. O sea, como que hay siempre una obsesión, ¿verdad?, de entender el origen de las especies y todo, pero se habla tan poquito como de qué condiciones, o sea, cuáles son las condiciones para que esa especie pueda persistir, o sea, no solo se origine, sino que pueda seguir evolucionando, pueda seguirse desarrollando, pueda seguir cambiando. Y como que siento que dentro de nuestra conversación de sostenibilidad, por ejemplo, valdría la pena traer este concepto de persistencia, porque no es nada más sostener lo que ya existe, sino sostener las condiciones para que lo que ya existe pueda seguir cambiando. Entonces eso me pareció súper interesante. El otro comentario que tenía es sobre una mención que hiciste en ese vínculo de forma y función. Justo ayer estaba escuchando otro podcast con una botánica que se llama Robin Wall Kimmerly. Y ella dice que cuando ella estaba entrando a la escuela a estudiar botánica, ella les decía en las entrevistas a los que los estaban entrevistando para la aplicación, que ella quería estudiar botánica para entender por qué habían dos flores, que ahora no recuerdo el nombre, que se veían tan lindas juntas. O sea, ¿por qué se veían tan lindas juntas? Y dice que muchas veces eso trajo como malas caras, digamos, en sus entrevistas, y que le decían que esa era una pregunta para la escuela de arte, no para la escuela de botánica. Y como que me gustó mucho porque ella en el podcast dice, es que yo creo que
preguntarnos por qué el mundo es tan hermoso, es tan importante, y es una pregunta de la cual la ciencia se puede acercar, ¿verdad? Entonces, ahora que mencionabas como la cosa de la simetría y la simetría y todo eso, me parece como interesante que hay una pregunta estética también que hacerse sobre el mundo. Y bueno, finalmente mi pregunta, y que tal vez sé que es meterse en un lugar un poco incómodo para la ciencia, pero es como este tema de, es que ahora hablabas un poco como de cómo los linajes evolucionaban y van llegando a diferentes resultados y pensar, digamos, en lo que somos como seres humanos y este desarrollo de un ser que puede mirar de vuelta a la vida. O sea, que puede desarrollar una conciencia de preguntarse de dónde vino la vida. Y me pregunto un poco como, cómo se aproxima la biología a eso, ¿verdad? El desarrollo de la conciencia. En algún lado leía una vez una definición que decía que somos el universo pensándose a sí mismo. Eh, entonces, esa es una pregunta que me intriga, porque es como, qué misterio que la vida misma haya desarrollado un mecanismo para pensarse a sí misma. Entonces, no sé cómo reciben eso en la biología, cómo lo aproximan. Sí, qué lindo bueno, esa frase y pensar en esto, ¿verdad? De sí, que a pesar de que sí tenemos que vernos con más humildad, ¿verdad? Y vernos al mismo nivel en cuanto a éxito evolutivo de todos los otros organismos vivos con que compartimos la existencia ahorita, sí hay algo bastante particular, ¿verdad? De nuestra conciencia y de nuestra curiosidad, ¿verdad? Que le da como, sí, le da la posibilidad a, a organismos que resultan del proceso evolutivo, la posibilidad de ver y de admirar ese proceso evolutivo, ¿verdad? Porque una de las cosas que es muy interesante es pensar en estos organismos que son miméticos, ¿verdad? Que son copias a veces de ciertas estructuras, como una mariposa morfo con sus ojos, ¿verdad? Pero esas mariposas no es que están tratando de copiar y de ver la estructura del ojo de una lechuza. Tal vez incluso muchos de esos organismos que son miméticos no tienen hasta la capacidad de la vista, ¿verdad? Para ver qué es lo que están imitando, ¿verdad? Entonces, es una cosa que me da mucha, pues me da, no sé, como felicidad o curiosidad de pensar en eso, ¿verdad? Que nosotros sí estamos viviendo el proceso evolutivo y estamos también tomando notas, estamos observando, estamos aprendiendo de cómo funciona, estamos revelando las reglas del juego que nos permiten saber y saber más. Entonces es como una fuente de optimismo del quehacer humano, de que de que tenemos las herramientas gracias al resultado evolutivo, ¿verdad? Y cómo terminamos con sistemas nerviosos tan complejos que permiten hacer eso. Pero sí, ¿verdad? Qué bonito que en el universo. Y nos hace pensar, existe eso en otros lugares del universo, ¿verdad? Un universo tan infinitamente inmenso, ¿verdad? Habrá pasado algo así, ¿verdad? En donde otros planetas tienen seres que han desarrollado esa habilidad de estudiarse a sí mismo y estudiar la vida. Yo tengo un comentario también, perdón, no levanté la mano. Eh, Hay algo como que siempre me lleva como a una especie de dilema, por así decirlo, ¿verdad? Y que es algo que vos mencionas en una frase muy linda, Jimena, que es lo de la pastilla de la humildad, ¿verdad? Eh, que tenemos que tomarnos los humanos, ¿verdad? En relación a toda la diversidad de la que estamos rodeados, ¿verdad? Pero creo que como que esta misma idea de la evolución que hablábamos al principio como algo que te hace mejor, ¿verdad? De alguna forma ha sido como la culpable de esa falta de humildad, ¿verdad? Porque entonces creemos que somos más evolucionados y como somos más evolucionados podemos ejercer
nuestras violencias contra los demás seres, o somos dueños de lo que nos rodea y somos jueces también, y decidimos cuándo un árbol debe cortarse o cuándo, ¿verdad? O que mis prioridades como ser humano son más importantes que las prioridades de otros seres vivos. Entonces, o sea, como que me lleva a la pregunta de hasta qué punto, digamos, la ciencia, al mismo tiempo que nos enseña sobre otros seres vivos, ¿verdad? Es maravilloso todo lo que hemos descubierto sobre otros seres, pero al mismo tiempo, al hablarnos de nosotros mismos y digamos, de nuestras capacidades evolutivas muy desarrolladas, no sé si es como la forma correcta de definirlo, pero como al mismo tiempo también es un poco culpable, digamos, de esta posición de superioridad que digamos, que tenemos como especie, ¿verdad? Entonces, mi pregunta tal vez sería, ¿cuál sería esa pastilla que, que, que debería asumir o tomarse la ciencia, digamos, siguiendo el ejemplo de tu frase? O qué camino, digamos, deberíamos tomar como sociedad en general y como profesionales en general, no solamente los científicos, ¿verdad? Pero mucho del conocimiento que tenemos hoy viene de ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, son como dudas que me encantaría como tener tu perspectiva como científica. Gracias. Sí, muchas gracias por traer este tema también a la mesa, porque sí es cierto que es algo más que todo reciente, tal vez, de la ciencia dándonos más y más razones para quitar del pedestal al ser humano en cuanto a, por ejemplo, a comprender. Es decir, siento que desde que estudiamos la historia natural y empezamos a elucidar las distintas formas y qué tan complejas son las distintas formas, pero también los cambios, ¿verdad? Las revoluciones a nivel cultural de comprender que hay otros animales que tienen capacidades intelectuales o cognitivas mucho más complejas de lo que inicialmente pensamos. Después también las revelaciones de la genética también, de qué tan pocas son las diferencias genéticas hasta cierto punto, ¿verdad? Proporcionalmente hablando, y de qué montón que compartimos, por ejemplo, los organismos eucariotas, ¿verdad? Con un núcleo definido y su material genético dentro de ese núcleo. Cómo al final de cuentas compartimos tanto material genético y cómo no hay alguna tendencia así como fácil que nos diga, tenemos más o menos ADN o más o menos material genético y eso significa más o menos complejidad. Entonces como que tal vez siempre iniciamos con esa idea al principio de sí, hay algo especial dentro del ser humano y la ciencia pone a prueba, ¿verdad? Esa preconcepción y seguirá probablemente poniéndolo a prueba, ¿verdad? Cada vez que descubrimos un comportamiento complejo, tal vez entendemos más los organismos sociales, ¿verdad? Como las abejas, las hormigas, ¿verdad? Otros tipos de grupos y entendemos la complejidad, ¿verdad? De esos organismos, de esas vidas. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta, pienso que estoy como poniendo el panorama, ¿verdad? De pensar en estas ideas desde una perspectiva científica y sí, es cierto que tenemos que hacer un cambio de paradigma porque la teoría de la evolución nace dentro de la ciencia nace dentro de una cultura humana y esa cultura humana ya tiene ciertas dinámicas de superioridad y de ¿verdad? De violencia dentro de sí mismo también, de competición, dinámicas de competición, de violencia, y entonces muchas veces la ciencia y la evolución como parte de esa cultura no ha estado separada, ¿verdad? Entonces como que introduce un filtro, una especie de anteojo por el cual inicialmente vemos las distintas preguntas y buscamos ciertas respuestas a preguntas determinadas. Entonces, sí, no sé si los cambios explícitamente
es decir, en la biología el ser humano definitivamente no es un fin, no es el objetivo final de la evolución y no lo es desde hace mucho, bueno, Linneo sí lo veía así, personas como Haeckel veían todavía el ser humano bastante distinto, pero sí, es a lo largo de estos últimos siglos, o siglo y medio, que sí ha cambiado esta visión, ¿verdad? Y poco a poco nos damos cuenta que no es la visión correcta y es hora de cambiar, ¿verdad? Ese paradigma y poderlo utilizar mejor, ¿verdad? Y como decía Alessandra también, pensar en la persistencia, pensar en el proceso evolutivo como es y no lo que nos imaginamos que es con ideas como anticuadas, ¿verdad? De la evolución. Sin duda alguna, como vos decías, es un paradigma, ¿verdad? Lo que nos ha llevado hasta este momento en el cual estamos dirigiendo un poco, no un poco, bastante daño a la biodiversidad que se ha formado desde hace millones de años en el planeta, ¿verdad? Entonces es una crisis que tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con nuestra conexión con la madre tierra, que en los últimos 2 siglos el pensamiento, por decirlo así de alguna manera, predominante ha sido el extractivista, ¿verdad? De progreso como algo lineal hacia arriba siempre, tanto en el plano social y económico, ¿verdad? Que ha provocado desde injusticias raciales, los inicios de la antropología, hasta injusticias ecológicas que continúan, ¿verdad? A nombre de un progreso. Entonces, desde las ciencias sociales se podría entender como un problema que viene de una manera de pensar, ¿verdad? Generalmente las extinciones se explican desde, bueno, los dinosaurios, un meteorito, ¿verdad? Que cayó en la Tierra, cambios climatológicos que provocaron también un enfriamiento, pero que tardó millones de años, ¿verdad? En suceder, que provocó la desaparición de muchas especies y la permanencia de otras. Pero digamos, desde la biología, ¿cómo se explica un cambio o una extinción desde el pensamiento, ¿verdad? Porque es que es eso lo que está provocando, bueno, podría decirse que es como una de las razones principales, lo que está provocando la extinción es nuestra desconexión con la madre tierra, nuestra sobrepoblación, pero en una sobrepoblación inconsciente de que somos parte de un planeta, ¿verdad? Que somos parte de la biodiversidad. Entonces me parece súper paradójico que tengamos toda esta información súper valiosa, pero estemos actuando como suicidas, básicamente, ¿verdad? Sabemos todo esto importante, pero no somos capaces de cambiar nuestras maneras de habitar el mundo y habitar también como sociedades, ¿verdad? Entonces no sé si se dan esas conversaciones en los círculos de biólogos y si son posibles causas de una extinción, digamos, el pensamiento de una especie, ¿verdad? Este caso sería la única, yo creo. Pero bueno, dejo ahí la bola picando. Sí, no, qué fuerte, ¿verdad? Y causa una frustración bastante grande, ¿verdad? E incluso dolor que mencionaba también, no solamente la extinción reciente, ¿verdad? De las últimas décadas, pero también desde los últimos 2 siglos, ¿verdad? Con la modernidad humana, ¿verdad? Y toda la explotación humana también, ¿verdad? Que como si al mismo tiempo estamos adquiriendo herramientas únicas, ¿verdad? Que nunca nos habríamos imaginado ser capaces de obtener, ¿verdad? Como leer el código genético y aprender y acumular tanto conocimiento que está a la punta de los dedos, ¿verdad? Nuestros celulares, y vamos a examinar conocimiento increíble acerca de la diversidad, de los organismos vivos, incluso de nosotros mismos a nivel cultural, social. Entonces, es eso, ¿verdad? Esa idea de que sí hay un mejoramiento o un sueño, un futuro soñado medio utópico hasta cierto punto, pero también estamos
hay algo como que nos mantiene en esta distopia, ¿verdad? En esta y sí es difícil porque en biología hablamos mucho, ¿verdad? Y nos dicen desde el principio cuando empezamos estudiando biología, les toca educar, ¿verdad? Porque ustedes están viendo todos los procesos y cómo los ecosistemas están cambiando, entendemos y vemos de primera mano el impacto que tenemos los seres humanos, tenemos también esa responsabilidad de comunicarlo a la sociedad. Pero qué difícil también, ¿verdad? Que estamos dentro de una sociedad que es como es tan difícil también, ¿verdad? A veces de mover e injusto ponernos también a veces hasta los individuos a una expresión, una expectativa de un poder que no tenemos como individuos, ¿verdad? Que necesitamos de esa colectividad, necesitamos de esas estructuras, ¿verdad? Con poder que tienen el poder de cambiar las cosas y de responder a hacer un cambio de rumbo. Si pienso, por ejemplo, cuando se habla de fotógrafos de guerra o algo así, que están ahí, ¿verdad? En primera línea viendo todo el daño que se está haciendo, ¿verdad? Y me hiciste pensar ahora en algo que no había pensado antes, y es que los científicos son esa primera línea en toda esta crisis que estamos viviendo. Ellos son los primeros en entender, o sea, son ustedes los primeros en entender, los que desde hace años vienen diciendo que esto va a pasar, que estas cosas, o sea, es muy frustrante también. Entonces, me generó la duda de cuáles son, digamos, los procesos o rituales o cosas que a usted sostienen en este trabajo, porque creo que es un trabajo que se puede volver emocionalmente muy duro. Pero a la misma vez, y vos hablabas en el podcast de este tema de la celebración, ¿verdad? De que con esa primera línea, ¿verdad? También viene otra parte. Entonces, quería ver si tal vez nos hablabas un poco como de qué te sostiene a vos en esa primera línea del juego, ¿verdad? De darte cuenta de todas estas cosas. Sí, yo pienso que es muy cierto lo que decís de que hay una carga emocional y especialmente desde el principio. Incluso creo que la compartimos, incluso en Costa Rica lo vemos también muy cerca en el Valle Central, ¿verdad? Con tantos cambios tan rápido pasando en nuestro ambiente directo y estudiando biología y poniendo la atención a todos esos procesos, las consecuencias. Por supuesto que hay una carga muy emocional y un dolor bastante profundo, ¿verdad? De ser testigo y entender esos cambios. Siento que me sostiene mucho la comunicación, ¿verdad? Y el hecho con mis estudiantes, por ejemplo, hablar del antropoceno, ¿verdad? De las causas de la pérdida de diversidad, hablar con otras personas, ¿verdad? Y compartir conocimiento, involucrar, contribuir conocimiento, participar en esta búsqueda, en esta curiosidad. Y esa curiosidad es la fuerza liberadora en que me permite decir, hay una urgencia de adquirir conocimiento porque también lo estamos perdiendo tan rápido, estamos perdiendo especies tan rápido con la construcción de una represa, ¿verdad? Con especies invasoras que de repente traen patógenos y ahí después, ¿verdad? Pérdidas poblacionales de anfibios, por ejemplo. Entonces, todo está pasando al mismo tiempo, entonces hay una gran urgencia de adquirir ese conocimiento y sí tenemos una gran suerte de vivir en una era donde tenemos bastantes herramientas, ¿verdad? Y traer, siento como que estar en el frente es traer esas herramientas y usarlas de una manera positiva para entender y para adquirir información crucial. Por ejemplo, aquí en Carolina del Norte hay una salamandra, ¿verdad? Que es gigante, le dicen el hellbender, ¿verdad? Es una salamandra gigante acuática y se ha perdido poblaciones a lo largo de su rango donde es nativo. Y con mis estudiantes pudimos hacer un protocolo para
detectar el ADN de esas salamandras gigantes en los ríos a la par de la universidad. Entonces es como una ciencia ficción, ¿verdad? Filtrando agua, podemos sacar el ADN y decir si todavía quedan individuos de esa salamandra en estos ríos que están a la pura par de la carretera, ¿verdad? Entonces, siento que también tengo bastante ilusión con usar tecnologías de punta o nuevas o tomar ventaja de la colaboración que hay en internet, ¿verdad? Y con herramientas de bases de datos y bases de datos libres, entonces que permiten como intensificar esas capacidades que antes los biólogos de hace 30 años no tenían. Yo creo que vos diste en el clavo de lo que estábamos conversando hoy y toca educar. Hace unas generaciones de científicos era un mundo cerrado, privado, donde solo ellos entendían y eran los capaces de entender y resolver los problemas. Yo creo que esa línea cambió completamente y son ellos mismos los que hoy por hoy están educando. Y yo creo que eso es lo que va a hacer la gran diferencia. Educar y educar. Enseñar y dar soluciones. Y les voy a poner un ejemplo. Hay zonas en Costa Rica donde hay ganadería, donde usted le pregunta, hace encuestas y pregunta cuál es la causa de muerte, la principal causa de muerte de su ganado, y ellos le dicen a usted el gato de monte. A eso se refieren con todos los felinos, ¿verdad? Silvestres o salvajes que tenemos en el país y que rondan obviamente las fincas porque tienen alimento fácil con terneros y animales jóvenes. Hasta hace un tiempo, lo primero que se hacía era, bueno, siempre se tenía y se tiene, ¿verdad? Una escopeta lista para matarlo. Hoy por hoy hay organizaciones de científicos y organizaciones ONGs que están enseñándole al ganadero a convivir sanamente con ese felino, mantener la distancia. Bueno, algunas esperamos algún día tener hasta los felinos identificados y con alarma de que ahí vienen para mover nuestro ganado. Entonces es eso, ¿verdad? Es educación, es aprender a convivir con las especies y tratar de, como decís vos, y que me encantó, bajarnos o no montarnos en ese pedestal, ¿verdad? De que nosotros tenemos derecho a matar a todos los felinos porque se están comiendo mi ganado. Entonces, y la gente aprende. Es muy interesante, pero la gente aprende. Gracias. Gracias por esa contribución, Sandra. Y definitivamente la educación ahorita está saliéndose, ¿verdad? De ámbitos tan cerrados, tal vez que ahora la educación está tomando un montón de formas, ¿verdad? Tal vez ese es el lado bueno de la vida digital y de la vida de las redes sociales también, que hay múltiples formas de contribuir y de compartir conocimiento, tal vez de transmitir ese amor y esa curiosidad por la naturaleza, por los organismos vivos, por medio de más plataformas tecnológicas también, pero sigue siendo fundamental, ¿verdad? La educación a nivel de escuela primaria, secundaria, de educación, de ir directamente a la casa de las personas involucradas en ciertos conflictos de ser humano y fauna o ser humano y bosque o ser humano y ambientes marinos, acuáticos. Entonces sí, me alegra mucho que hicieras énfasis a ese punto de la educación y de cómo, ¿verdad? Eso también nos conecta mucho con los temas que hablamos de Wimbledon, ¿verdad? De lo que es la importancia de las conexiones entre distintas, son áreas del conocimiento entre distintos profesionales. Y en ese sentido, los biólogos pienso que tenemos más trabajo que hacer también de comunicarnos con otros profesionales y de hacer grupos más interdisciplinarios, más diversos para alcanzar metas a los problemas complejos, ¿verdad? Que nos
que nos asustan en cuanto al futuro, que se ve un poco difícil. Rebeca, ¿querías decir algo? Sí, es un poco como de lo que nombraba Sandra, si no me equivoco, el nombre de la señora, del tema de educación y evolución, porque como seres humanos evolucionamos como con el mecanismo de defensa de que sí, me tengo que defender del felino que me va a destruir mi ganado. Igual pasa muchísimo con las serpientes en las zonas rurales. Todo lo que es serpiente es terciopelo y va a machetazo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, o sea, evolucionamos a ese nivel de que tengo el mecanismo de defensa como la escopeta, como el machete, como el veneno, pero no evolucionamos al nivel de entender a la especie y convivir, que es parte también como de ese conocimiento que se tiene reservado entre los científicos? Entonces, parte de lo que se me viene a la mente es cómo llevar esa educación a esas partes, a decir, porque mucho de sobrevivencia mucho es de sobrevivir en un medio en el que existen animales que sí, son peligrosos, totalmente, pero nosotros como especie también somos peligrosos para ellos. Entonces, ¿cómo llegar, o sea, ya estás en cómo llegar a ese punto de equilibrio en que yo, al ser ser un elemento expuesto a la naturaleza, con mi mecanismo de sobrevivencia, que es sembrar, tener mi ganado, etcétera, llego a entender esta otra especie que también necesita alimentarse y que también necesita. Entonces, ¿cómo llevar esa información hasta a esa población? Y bueno, el trabajo de Wimblu, aquí en paréntesis, me parece increíble porque a través de la fotografía y ese tipo de cosas, hablan de todo tipo de temas y muy, muy como interrelacionados entre naturaleza, evolución, fotografía, comunicación. Y bueno, es súper valioso, la verdad, este contenido que ustedes hacen. Y sí, esa era mi pregunta, ¿cómo llevar esta educación a este ser que es el que está más expuesto eh, a, a, a otras especies peligrosas, digamos, entre comillas? En realidad todos estamos buscando defendernos. Y luego también se me viene la otra pregunta, que era un poco con el tema de Pablo, de que sabemos también nosotros como especie que hacemos un daño grandísimo con la sobrepoblación y sobre todo esto, y por qué no hay reacción. O sea, evolucionamos para crear un montón de cosas, pero no evolucionamos para tener una reacción ante este daño que estamos produciendo. Que venimos siendo también el campesino que le vuela el machetazo a la serpiente, de alguna manera. Sí, muchísimas gracias por las preguntas y comentarios, porque creo que complementan muy bien y me hacen pensar a muchas experiencias, ¿verdad? Que he vivido también en esa área. Creo que la educación a nivel temprano en la vida es bastante importante, o sea, esa educación desde un principio, pero también es decir, lo que me refiero por educación en ese sentido es más o menos la transferencia del conocimiento acerca de los requerimientos, lo que necesita un organismo para sobrevivir, su actividad, su biología básica, lo que le llamamos la historia natural, para que las personas puedan usar ese conocimiento y en su beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, yo no me meto a un río donde hay cocodrilos, sí, ¿verdad? Digamos, un río donde ciertas partes del río sé que es donde están los cocodrilos, ¿verdad? Entonces, como un mecanismo de sobrevivencia, yo respeto que tengo el conocimiento de la actividad, del modo de vida de estos cocodrilos y no me voy a ir a meter ahí. Y tal vez compartir más conocimiento de este tipo de parte de la biología básica de estas especies y conectarlo con el sinfín de presiones que estamos haciendo, que estamos poniendo los seres humanos, ¿verdad? Porque no es solamente que el jaguar está muriendo a manos del ganadero, pero que también el jaguar está perdiendo hectáreas de bosque
por el desarrollo agrícola, por el desarrollo urbano. Entonces, como conectar, ¿verdad? Que no es solamente una persona aquí matando un jaguar aquí ahora, sino es un efecto acumulativo que tal vez a nivel de individuo cuesta comprender qué tan fácil se acumula, ¿verdad? Y qué fuerte, qué fuerte puede ser como fuerza selectiva y qué rápido puede llegar a la extinción. Un ejemplo de esto es como al principio el concepto de la extinción no era algo que los europeos entendían muy bien, ¿verdad? Hasta que tuvieron varios ejemplos como el dodo y en Norteamérica muchísimas especies que se extinguieron en tiempos de modernidad, ¿verdad? Como el periquito de Carolina del Norte, incluso el último citácido de esta zona. Como que ver el impacto que pequeñas acciones pueden tener en, a nivel acumulativo y entender, ¿verdad? Que todo individuo pudiera tener ese conocimiento, ¿verdad? Que antes estaba restringido a los que estudiaban biología, a los que estudiábamos biología, pero que ahora todos casi que como individuos deberíamos sentir esa curiosidad y esa responsabilidad de saber qué es lo que están haciendo los otros organismos, cuáles son sus necesidades y qué es lo que les estamos haciendo como especie y cuáles son las amenazas que les damos específicamente a los distintos organismos y que ellos merecen, al igual que nosotros, existir. Y no sé, y la segunda pregunta, bueno, creo que me fui un poco como en ese tema, pero no sé si Alessandra querías decir algo. Es que quería nada más agregar a esa pregunta de Rebeca, y que era también algo que decía esta botánica que hablaba de, ella es de ascendencia, ahora se me escapa el nombre, pero es un grupo indígena en Estados Unidos. Y ella decía algo que es muy cierto y que a veces también, o sea, con toda la humildad que tenemos que tomar y reconocer la destrucción que hacemos, ella decía algo que me llegó mucho, que decía, es que esto de no saber convivir con el resto del mundo es relativamente nuevo. O sea, si lo vemos en términos, en tiempos profundos, es decir, por demasiados años las culturas, la especie humana supo convivir y las culturas indígenas, que como decías vos, que me parece clave, es que conocían de su paisaje, que tenían esa curiosidad y esa constante relación con su paisaje, sabían convivir con ese paisaje. Entonces, a veces uno entra como en esta frustración y uno quiere como poner como al ser humano así como el villano, pero lo cierto es que en realidad cuando lo hacemos bien, lo podemos hacer muy bien. Y yo siento que también como que sí, la pastilla de humildad, pero yo a veces pienso, no es dejar de maravillarse de lo que somos como seres humanos, sino poder maravillarnos de todo lo demás y de la forma en la que estamos relacionados a todo lo demás. Entonces, como que a veces me gusta también resaltar eso, es como, ya existen aún hoy muchos seres humanos que saben convivir perfectamente y quizás parte de lo que la ciencia y la cultura más occidental necesitamos hacer es dar espacio, es como aprender de los que ya sabemos que lo saben hacer bien. Esa imagen también me recuerda un poco una conversación que tuve con una amiga de Colombia que me estaba diciendo eso, como un grupo indígena del cual ella está en contacto mucho, les decía que a los del mundo occidental nos ven como un hermanito menor que perdió, que está experimentando ahí medio, como que, ¿verdad? Como que estamos medio chapas y mientras que, exacto, la cultura, ¿verdad? De generaciones en generaciones, en tantos lugares, en Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, que han aprendido por generaciones de generaciones, ¿verdad? A vivir en esos espacios sin pegarle el machetazo a la serpiente, ¿verdad? Entonces es como que no estamos entendiendo, nuestra reacción es un poco inmadura, ¿verdad?
tratar de tener todo estéril, aun cuando eso nos hace daño. Entonces es un poco como esa imagen del hermanito menor un poco inconsciente, medio rebelde, y que sí, que estamos haciendo cosas increíbles en el mundo occidental definitivamente, pero también necesitamos aprender exacto de lo que han hecho bien y que no ponemos atención y que hemos dejado de lado y hemos dejado perder mucho también. Ahí, perdón, yo solo quería agregar una cosa y es que se me ocurrió ahorita como pensando en esta imagen, Jimena, que nos compartiste, como de cómo los ritmos a los que se puede dar la evolución, ¿verdad? Y como que estoy pensando, relacionándolo un poco con esto que hablamos, ¿verdad? La educación y como la toma de conciencia no es un proceso que ni es lineal, ni es como rápido, ¿verdad? O en algunos casos sí, ¿verdad? Puede ser rápido, pero hay muchos caminos para llegar. Entonces como que relacioné ambas cosas pensando en eso, ¿verdad? Que estamos todos en procesos diferentes y que sí hay como una tendencia a generalizar eh, por el mundo globalizado en el que vivimos, ¿verdad? Y como que somos bombardeados como con las mismas noticias, malas noticias, ¿verdad? Constantemente, pero, pero creo que de alguna forma es como consuelo pensar en eso, en como, o a mí, al menos a mí me sirve, digamos, como pensar en que vamos a evolucionar o que no sé si es como muy exagerado, pero como que quizá los seres humanos o la especie humana que va a sobrevivir a la evolución o a estos grandes cambios que se están dando puedan llegar a ser los que desarrollemos una mayor conciencia, digamos, de lo que hay, de todos los seres con los que vivimos, ¿verdad? Y ahí es donde, digamos, lo que hablaban ustedes ahorita, de la inteligencia de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Que todo lo que podemos aprender ahí, ¿verdad? Y cómo volver a eso, ¿verdad? Porque no es algo como que siempre hemos hecho. Y creo que en ese sentido siento como que la evolución también es una evolución de mentalidad, ¿verdad? No solamente a nivel biológico, sino como sociedades y como especie. Creo que también podemos hablar de ese tipo de evolución y ojalá que sea para una mejor convivencia entre todas las especies. Sí, qué lindo pensamiento también y siento, tengo la esperanza, ¿verdad? De que sí hay mucha evidencia de que los seres humanos incorporan, ¿verdad? Ciertos aspectos o las distintas culturas se mezclan y el ser humano, como decimos, no está exento de las reglas de sobrevivencia, de las reglas del juego, por decirlo así, de la evolución. Y ahora, ¿verdad? En momentos de cambio intenso, la variabilidad y las distintas, tener más variación en cómo sobrevivir nos puede dar, o sea, puede que alguna de esas variantes tengan una clave para una solución clave para que nuestra especie humana persista a largo plazo. Entonces sí, yo sí creo que son las mismas reglas del juego y sí, es posible que en la diversidad, ¿verdad? Hay tanta diversidad a nivel de culturas humanas y de cómo vivir en diferentes ecosistemas, en diferentes condiciones y ese conocimiento es clave, nos da esa variabilidad y esa oportunidad de introducir posibles soluciones que nos ayuden a sobrellevar cambios extremos a nivel ambiental, ¿verdad? Y a nivel social también, ¿por qué no? Entonces, definitivamente un llamado a poner atención y a revisitarla y a celebrar la diversidad humana a nivel cultural. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes.
Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.